Ciao a tutti y bienvenido a Structure Talk. Este es el tercer video de nuestra serie de videos sobre mecánica de medios continuos y vamos a cubrir los temas relacionados a gradiente de deformación y tensor de Green-Lagrange. Una precaución antes de empezar el video: este video puede ser un poco aburrido debido a que uso una gran cantidad de ecuaciones y está dedicado a estudiantes de ingeniería que no entendieron o simplemente quieren reforzar algún concepto en clase. Por favor, hazme saber tu opinión. Entonces, empecemos. La finalidad de esta sección es poder establecer una forma cuantificable del estado de formación de un sólido. Para esto, debemos definir ciertos conceptos que tal vez hayas escuchado en tu curso de mecánica de sólidos, como son tensor gradiente de deformación, fórmula de Nanson y tensor de deformación de Green-Lagrange. Si es la primera vez que lo escuchas, no hay problema. Espero poder resolver todas tus dudas. Empecemos. Inicialmente, pensemos en un sólido representado por la siguiente geometría expuesta a cargas externas que producen deformaciones. Piensa en deformaciones considerables. Para mayor claridad, como si fuese una plastilina que apachurramos, podemos distinguir dos configuraciones, una inicial y una deformada. El desplazamiento lo representamos con la letra U y simplemente va a ser la diferencia en la posición de la estructura antes y después de ser deformado. Es importante mencionar que todas las variables de desplazamiento, esfuerzo, deformación, densidad, área, pueden ser expresadas en términos de la configuración inicial o final. Si representamos alguna propiedad con base en la configuración inicial, diremos que la propiedad es descrita con una aproximación lagrangiana, mientras que si es con base a la configuración deformada, diremos que la propiedad es descrita con una aproximación euleriana o material. Por ejemplo, el desplazamiento U de cada punto o partícula del continuo puede ser descrita en términos de la posición inicial X mayúscula o puede ser descrita en términos de la posición final X minúscula. Particularmente me voy a referir a la configuración deformada y no deformada. Definirlas como material y espacial puede causar un poco de confusión, pero la idea prevalece, es la misma. Una nota aclaratoria: si la variable está escrita en mayúscula, está siendo descrita con base en la configuración inicial, y si es minúscula, en la deformada. Por ejemplo, X mayúscula y X minúscula para la posición, desplazamiento U mayúscula y U minúscula, para áreas A mayúscula y A minúscula, etc. Solamente tenemos que ver cuál es la variable independiente en la ecuación para saber si está descrita con base en una formulación lagrangiana o euleriana. Bueno, ahora hablaremos del tensor gradiente de deformación. Una vez describimos la forma como representamos el desplazamiento, analicemos la forma como vamos a definir las deformaciones. El tensor gradiente de deformación es un factor fundamental para el análisis de la deformación y esfuerzos, y básicamente nos indica la relación entre puntos antes y después de la deformación. Como dijimos antes, lo podemos definir en coordenadas materiales o espaciales. Sin embargo, solo usaremos la formulación material, es decir, con respecto a la configuración inicial X mayúscula. El gradiente de deformación provee una relación entre una distancia diferencial en ambas configuraciones, es decir, que es un canal de comunicación entre estas dos configuraciones. En su forma matemática lo definimos como el gradiente o el cambio de la posición de la configuración inicial con respecto a la configuración final. Entonces simplemente es el tensor que va en medio de los vectores diferenciales de posición en la configuración inicial y la configuración final. También existen relaciones diferenciales de área y volumen entre cada configuración basadas en el gradiente de deformación y las definiremos más adelante. Entonces dA minúscula y dA mayúscula tienen un link, al igual que los volúmenes, diferencial de volumen en la configuración no deformada con el diferencial de volumen en la configuración deformada. Una nota: el gradiente de deformación también puede ser definido en función de la configuración final. Sin embargo, en mi experiencia dicha definición no es muy usada en mecánica de sólidos. Entonces es lo que llamamos el gradiente inverso, que es el tensor gradiente de deformación espacial. Entonces continuamos. Para clarificar conceptos de gradiente de deformación, pensemos en movimientos y deformaciones 2D antes de replantear el caso 3D. Pensemos entonces en una traslación rígida. Supongamos la siguiente traslación rígida, es decir, que añadimos constantes, como en la configuración inicial, 5 unidades en X y 2 en Y. Esto lo podemos representar con la siguiente ecuación: X minúscula igual a X mayúscula más 5 y Y minúscula, que es la configuración final, igual a Y mayúscula más 2. Si obtenemos la derivada de la posición final X y Y minúscula con respecto a las iniciales X y Y mayúscula y arreglamos usando una notación matricial, obtenemos que el gradiente es igual a la matriz identidad. El gradiente de deformación, en este caso, es la matriz identidad.
lo que significa que las traslaciones rígidas no contribuyen a deformaciones o esfuerzo, y esto es cierto, es algo que estamos buscando. El siguiente caso, vamos a considerar una rotación rígida. Un ejemplo de rotación rígida viene dado por las ecuaciones siguientes con su respectiva interpretación geométrica. Para las coordenadas iniciales usamos mayúsculas y minúsculas para las finales. Voy a cambiar un poco la notación por comodidad y usaré un subíndice sub 0 para las iniciales y un subíndice y sin subíndice para las finales, aunque la idea es la misma. Bueno, podemos identificar el gradiente de deformación, que va a ser igual a la matriz de rotación. Esto quiere decir que la rotación rígida altera los valores del gradiente de deformación f. Entonces f no es una manera correcta de representar el estado de deformación. Es porque la deformación, si tenemos un movimiento rígido, no deberíamos tener ningún índice de deformación. Ahora hablemos entonces de un estiramiento puro. Supongamos la siguiente elongación, 100% a lo largo de x y 50% en y. X, que va a ser la posición final de nuestro cuadro 2D, va a ser igual a 2 veces la posición inicial en X, y Y va a ser igual a 1.5 veces la posición inicial en Y. Resolviendo un poco y acomodando notación matricial como en los ejemplos pasados, obtenemos que el gradiente de deformación solamente tiene componentes en la diagonal principal. Los componentes en la diagonal de izquierda a derecha son nulos, y quiere decir que no tenemos deformaciones cortantes. No solamente vamos a tener deformaciones longitudinales, o sea, a lo largo de los ejes. Y con base en esto podemos también definir una deformación general llenando los componentes del gradiente de deformación, y podemos tener una deformación de cualquier deformación en el sólido. Bueno, espero que con esto hayamos podido entender el significado del tensor de deformación en su forma gráfica y matemática. Este tensor es de mucha utilidad para la definición de estados de fuerza y deformaciones. Ahora hablemos sobre el tensor de deformación de Green-Lagrange. Definiremos el tensor de deformación de Green-Lagrange, y para esto consideremos nuevamente nuestra papa deformada, nuestro pedazo de plastilina, pero le añadiremos los puntos P y Q en cada configuración separados por los vectores de X mayúscula y de X minúscula. Son puntos que se encuentran infinitesimalmente cercanos. Ojo importante, la distancia que separa los puntos en cada configuración es el módulo de los vectores de X mayúscula y de X minúscula, que llamaremos de S mayúscula y de S minúscula, que van a ser escalares, y ahora vamos a definir mediante el producto punto del mismo vector. Es el módulo del vector. Entonces podemos escribir de S cuadrado es igual a el producto punto del vector. Expresamos las distancias en términos cuadrados para poder relacionar de X minúscula y de X mayúscula. Y recordemos la definición del gradiente de deformación en coordenadas iniciales. De X igual al gradiente por el de X mayúscula. Reemplazando esta definición en la ecuación anterior, tenemos que, voy a continuar con el proceso matemático. Debemos aplicar un poco de álgebra tensorial, y por definición definiremos el tensor de deformaciones como 2 veces E. Esa es una definición que tendremos que aceptar. De esta forma, definimos el tensor de deformación en coordenadas materiales en función del gradiente de deformación material. Como puedes pensar, la formulación del tensor también se puede realizar en coordenadas espaciales si definimos el gradiente de deformación con base a la configuración final. Entonces resulta en tensor de Almanzi o tensor espacial de deformación. Análogamente, si realizamos el mismo proceso que realizamos anteriormente, sin embargo, sustituimos el gradiente inverso. Y con esto podemos obtener lo que es el tensor espacial de deformación. En mi experiencia, este tensor no es muy usado en mecánica lineal, sin embargo, puede ser de utilidad en mecánica no lineal. Por el momento, solo es importante reconocer que el estado de deformación puede ser definido con base en una formulación material, configuración inicial, o espacial, con una configuración final. Hablemos entonces de la relación entre deformaciones y desplazamientos. La pregunta es, ¿cómo podemos definir la deformación a partir del campo de desplazamiento? Hasta ahora hemos formulado una expresión matemática que describe la deformación de un sólido con referente a la configuración no deformada en términos de un gradiente de deformación. Sin embargo, es más intuitivo describirlo con base en los desplazamientos que tenga el sólido. Para esto, recordemos la primera ecuación que definimos en el inicio del video. Como el gradiente es la tasa de cambio de la posición final con respecto a la inicial, entonces podemos escribir que el gradiente de deformación va a ser igual a la matriz de identidad sumado con el gradiente del desplazamiento. Con esta ecuación, el gradiente de deformación es descrito con base en el campo de desplazamientos, y lo podemos escribir en nuestra ecuación de deformaciones.
Sustituimos, hacemos un poco de procedimiento matemático y ¡boom! Esta es la definición del poderoso tensor de Green-Lagrange. Y es muy importante debido a que podemos obtener la deformación a partir del desplazamiento en el sólido. Sin embargo, es una expresión no lineal. Al final tenemos un producto de gradientes del campo de desplazamiento. Tal como lo tenemos, el tensor es usado en mecánica no lineal, cuando queremos modelar no linealidades geométricas, es decir, cuando la relación entre desplazamiento y deformaciones no es lineal, como por ejemplo para reproducir la deformación de una lata de Coca-Cola expuesta a cargas elevadas o un fenómeno de pandeo en estructuras aeronáuticas, etc. Por el momento, entonces vamos a recaer a hablar del tensor de pequeñas deformaciones. Para esto, supongamos que los desplazamientos son infinitesimalmente pequeños, tal que no haya diferencia entre la configuración deformada y no deformada. Por ende, podemos descartar los términos de mayor orden. Para análisis lineales, simplemente descartamos los no lineales. Este tensor es llamado tensor de pequeñas deformaciones. Una nota muy importante. Cuando decidimos aproximar las deformaciones infinitesimalmente y las configuraciones no cambian, gráficamente significa que solo tendremos una única papa. Matemáticamente significa que no habrá distinción entre las ecuaciones descritas en forma de lagrangiana y euleriana, y esto es realmente importante porque ya no tendremos que pensar qué formulación usar. Entonces podemos describir las siguientes ecuaciones. El primer caso es los desplazamientos son infinitesimales, por lo que tienden a cero. Entonces las configuraciones, como hemos dicho anterior, tienden a ser iguales. B. Las configuraciones tienden a ser las mismas. El gradiente tiende a ser la matriz identidad. En resumen, no hay distinción entre las propiedades descritas en descripción material o espacial. Continuamos con nuestro tensor de Green-Lagrange. Es posible demostrar por sus definiciones matemáticas que los tensores de Green-Lagrange y de pequeñas deformaciones son simétricos, y por ende, sus 9 componentes del tensor de segundo orden se reducen a 6, tal como es el tensor de esfuerzos de Cauchy. En ingeniería se acostumbra a trabajar con los esfuerzos de deformación ingenieriles expresados en coordenadas cartesianas. Y hablemos ahora del tensor de deformaciones para un sólido tridimensional. Para un sólido tridimensional, el tensor tiene todos sus componentes y son tenidas en cuenta en el vector de deformación ingenieril. Debido a la simetría, podemos escribir el tensor completo usando la definición que acabamos de ver con respecto a los desplazamientos y obtener el tensor en notación ingenieril, en las cuales las primeras 3 coordenadas, que son de epsilon x, epsilon y epsilon z, son las deformaciones longitudinales y el resto son las deformaciones tangenciales, cortantes o de cizalladura. Ahora, podemos ver que la diagonal está compuesta por deformaciones longitudinales, es decir, la deformación en cada eje coordenado en un sistema cartesiano, algo así como una expansión. Si tenemos una lata y aumentamos la presión y se está queriendo expandir. Hablemos entonces del tensor de deformaciones para un sólido 2D. Imagina que tenemos un sólido muy largo, como una tubería o un cigüeñal. La deformación en la dirección longitudinal va a ser realmente mínima comparada con la posible deformación en cada sección transversal que pueda tener el sólido. En estos casos, podemos aproximar la deformación de forma bidimensional. Si usamos un eje coordenado, tal que la dirección longitudinal sea z, y un punto inicial de referencia O, este tema lo reforzaremos un poco cuando hablemos de deformaciones planares. Sin embargo, podemos mencionar que en 2 dimensiones las componentes del tensor de deformación son 2 normales y una cortante, que van a estar, de hecho, volvemos a retomar las definiciones matemáticas que tenemos inicialmente con base en los campos de desplazamientos y obtenemos el tensor para un sólido bidimensional. Unas observaciones. La primera, ¿por qué no medimos la deformación solo con el gradiente de deformaciones? ¿Por qué tenemos que usar el tensor de Green-Lagrange? Básicamente porque a diferencia del gradiente de deformación, el tensor de Green-Lagrange puede expresar una rotación rígida sin deformación. Para demostrar esto, basta establecer F igual a R, que va a ser la matriz de rotación. Como mencionamos en el ejemplo inicial, el gradiente de deformación, una rotación rígida, se vuelve igual a la matriz de rotación, teniendo en cuenta que la matriz de rotación es ortogonal, o sea que R transpuesta va a ser igual a la inversa de la matriz, y en conclusión, podemos escribir que el tensor de Green-Lagrange va a ser nulo, es una rotación rígida. Entonces es una adecuada medida de la deformación.
En cambio, si realizamos el mismo procedimiento para el tensor de pequeñas deformaciones, se obtiene una deformación diferente de cero. Por ende, solo es aplicable a deformaciones infinitesimalmente pequeñas, igual que rotaciones infinitesimalmente pequeñas. Este es el primer ingrediente de nuestro planteamiento del problema estructural que expusimos en forma general en el video introductorio a la mecánica de sistemas continuos. Y bueno, hasta aquí va a llegar este video. Espero que te haya sido de utilidad. En la descripción puedes encontrar libros y links de referencia en caso de que desees profundizar alguna temática o no te fue muy clara explicación o alguna ecuación usada. Muchas gracias por haber visto el video y si tienes alguna duda o sugerencia de cómo puedo hacer la clase más digerible, por favor házmela saber en los comentarios e intentaré resolverla. Chao, chao.